Avanzamos en el programa en este día, miércoles 15 grados 5 la temperatura, muy linda la jornada, recién veíamos la postal desde la Costanera Central. Nos visita ahora en el estudio mayor de la radio la diputada provincial Lucila De Ponti. Siempre me confundo el nombre de pila, si es Lucila, si es Lucía. Fue convencional constituyente, acaba de terminar la labor. El viernes se juró el nuevo texto de la Carta Magna, el jueves se había aprobado y el viernes se juró. Diputada, ¿Lucila o Lucía? Lucila, lo Lucila, dijiste bien. Bien, bueno. Sí. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, primera pregunta, balance de lo que fueron esos casi 2 meses de intenso trabajo. ¿Surgió una buena constitución para los santafesinos? Mira, yo creo que sí. Digamos que nosotros, al menos desde el peronismo, que fuimos, digamos, en una situación a una reforma un poco que no era nuestra, que no habíamos definido el temario. Yo como legisladora había votado en contra de la ley de necesidad de la reforma. Pero bueno, fuimos porque era un debate demasiado trascendente como para quedarse afuera. Y también con una cierta precaución porque había una fuerte representación de sectores, la Libertad Avanza, el Bloque Somos Vida y demás, que uno suponía que iban a ir de alguna manera a mellar derechos que ya estaban consagrados en la Constitución del 62. Entonces, en ese marco, me parece que lo que sí podemos decir es que no se retrocedió en casi ningún punto. Hay como 2 cositas ahí que nos quedan un sabor amargo, pero después en términos generales se ampliaron derechos. Hay un rediseño del Estado que yo creo que va a depender mucho de cómo se sancionan las leyes que vienen ahora en la legislatura, pero que puede generar un Estado más eficiente, sobre todo más cercano con el tema del régimen municipal que consagra las autonomías y empodera a los gobiernos locales. Y después muchas cosas novedosas que a mí me parece que son muy buenas, que tienen que ver, por ejemplo, con la participación ciudadana en la toma de decisiones. Santa Fe va a tener... La Constitución quedó dividida de una forma en la cual se puede pensar incluso que se crea un poder ciudadano, que es la segunda parte, que es el régimen electoral y las medidas de participación ciudadana, donde hay una batería de instrumentos que la gente va a poder utilizar y que la política también va a poder poner en práctica para que la ciudadanía vaya a las urnas o a distintos mecanismos a opinar de temas, no a elegir candidatos. Bueno, dijiste muchas cosas, voy abriendo algunas ventanas. 2 cositas que les quedaron sabor amargo. ¿A qué aludís? Bueno, la ampliación de la capacidad de indultar del gobernador, ahí eso a nosotros nos parece que no es correcto, que estaba bien como era en el 62 y que ahora, digamos, se llevó a un plano donde le da más discrecionalidad al gobernador, incluso con empleados o funcionarios que pueden haber ejecutado órdenes que él les dio y que él después los perdona, digamos, en términos penales. Eso nos parece que no estaba bien y no estamos... De hecho, tu compañero Diego Giuliano del Espacio planteó que puede haber indulto a quienes ejerzan gatillo fácil. Sí, puede haber indultar. Lo dijo el propio gobernador en las entrevistas que él dio. El ejemplo que pone es el del policía Nocetti, que fue... Claro, finalmente se resolvió claro, eso. la Corte ordenó revisar el caso. Claro, pero él pone ese ejemplo como un caso que él podría utilizar, digamos, el indulto. ¿Y el otro sabor amargo? Y el otro es el viejo artículo 9, que es el de la libertad personal, donde se establecen los plazos procesales de detención y demás, que había quedado muy mal, que después en la comisión redactora se mejoró, se reincorporó el plazo de detención de 24 horas, de 48 horas para la comunicación, pero quedó un poco desdibujado lo que es el objetivo del sistema carcelario, que a nosotros ahí nos parecía que había que mantener también la redacción del 62 cuando se habla de rehabilitación social, que nos parece que eso era correcto. Y bueno, son los 2 puntos que yo te puedo decir, mira, esto me parece que es peor que lo que estaba en la Constitución del 62. Pero después, la verdad es que se incorporaron 42 artículos. 42 artículos se reformaron, 46 se incorporaron. Queda una Constitución que consagra muchos más derechos que los que tenía la del 62. Un poco, obviamente, porque habían pasado 60 años, otra entonces época. La sociedad ya conquistó por sí misma muchas cosas. Y después esto que te digo, se incorporan cuestiones que son muy novedosas. Se incorpora un artículo que también es muy importante, que es el de las medidas de acción positiva para garantizar la igualdad, que realmente conceptualmente pasa a Santa Fe de tener una declaración formal de la igualdad de los ciudadanos a tener una obligación del Estado de garantizar la igualdad sustantiva. Es decir, vos naciste con desventajas por determinadas condiciones, vivir en determinado territorio, ser mujer, ser una persona con discapacidad, ser una persona mayor, y el Estado tiene que ayudarte a acceder a los derechos en condiciones de igualdad. Y eso realmente es muy importante. Lo pongo como ejemplo de muchas otras cosas que se incorporaron. A propósito de eso, muchos se preguntan cuánto de declamativo puede haber en una Constitución que después no se plasma en la realidad, cuánto de voluntarista, de bueno, vamos a vivir el mejor de los mundos y después no se condice con la realidad. ¿Qué distancia hay entre una Constitución y el día a día? No vamos
vamos a vivir en el mejor de los mundos porque se haya jurado esta Constitución. La Constitución y todas las constituciones tienen como dos objetivos fundamentales. Uno es ponerle límites al poder, que tiene que ver con diseñar un Estado con equilibrio de poderes, con eficiencia en su funcionamiento, y otro es el de declarar derechos y establecer obligaciones para el Estado. Esto después depende 100% de cómo los gobiernos lo implementan. Yo lo dije en el discurso de cierre. Esto es una hoja de ruta para este gobernador, para Puyaro y para todos los que vengan. Si se atienen a lo que dice en la Constitución y se esfuerzan en invertir recursos, en desarrollar políticas públicas para que lo que ahí dice sea real, sí realmente va a mejorar la vida de los santafesinos. Ahora, si queda en letra muerta porque los gobiernos hacen caso omiso a lo que dice la Constitución, bueno, obviamente vamos a seguir viviendo igual que ayer. Queda siempre la instancia de litigar, basándose en esa Constitución que dice eso. Que eso, ¿no?, es algo muy importante, porque los derechos, digamos, son derechos también en la medida en que uno tiene la posibilidad de ir a la justicia a reclamar por ellos. Y todo eso que está establecido ahí establece lo que es la judiciabilidad, digamos, de estos derechos. Entonces, bueno, todo aquello con lo que el Estado no cumpla, yo puedo ir a la justicia a reclamar. Y por eso se buscó también hacer un sistema de justicia, un diseño más eficiente. Dijiste equilibrio de poderes. Con el Poder Judicial quedó bien resuelta, a criterio tuyo, la regulación, porque recién hablaba con un juez de Reconquista que acaba de renunciar y decía, la Constitución que se reformó ahora es más influenciable desde el punto de vista político en la selección de jueces, en la posible sanción. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? En lo que tiene que ver con la selección y el enjuiciamiento, yo no coincido que haya una mayor, una peligrosidad respecto de la incidencia política. Al contrario, me parece que se transparentan los dos procesos. Incluso siempre los fiscales tuvieron muchas críticas al proceso disciplinario que está absolutamente en manos de la legislatura y ahora pasa a estar en manos de un tribunal que está compuesto por distintos sectores, donde el Poder Legislativo tiene su presencia, pero también hay otros. Y me parece que todo esto está transparentado por lo que dice la Constitución y por las leyes que se tengan que sancionar. En ese sentido yo no coincido, me parece que hoy tiene más capacidad de incidencia la política sobre el Poder Judicial. Después sí hay, a mí lo que más me preocupa de cómo quedó la redacción, que tiene que ver con las transitorias sobre todo, es la situación de los trabajadores del Poder Judicial, que a partir de la creación del Ministerio Público, que como vos sabés es lo que va a incluir al MPA y a la defensa como un nuevo órgano, digamos, por fuera de la superintendencia de la Corte Suprema, van a tener que algunos ser trasladados. Bueno, y ahí hay una situación de derechos laborales que está en juego y que yo creo que podría haber sido mejor resuelto el traspaso, garantizando el derecho a opción de los trabajadores en las cláusulas transitorias. Esto, bueno, no se logró consenso, nosotros votamos en contra incluso de esta cláusula, pero me parece que también hay una parte que se puede resolver mejor por las leyes y después también si no se irá a la justicia. Pero me parece que sí, en términos de esto que Santa Fe ha decidido hace muchos años, de avanzar a un sistema acusatorio donde haya independencia de las distintas partes en el servicio justicia, digamos, en el proceso de justicia, me parece que queda un equilibrio que si hacemos bien las leyes puede funcionar bien. La última, y en términos políticos, el peronismo resolvió su interna, quedó bien, digamos, plantado ante la sociedad, logró consensuar la mayoría de las posiciones, o hay tantas tribus como artículos que se reformaron? No, yo creo que nosotros tuvimos una posición unificada. Esto empezó cuando fuimos a presentar un solo proyecto. Tuvimos algunas posiciones divididas, la de la reelección del gobernador fue quizás la más resonante, pero después en el resto de las cosas votamos en el mismo sentido todos. Podemos tener nuestros matices discursivos respecto de cuánto estamos conformes o no con esta Constitución, pero creo que la gente nos eligió al peronismo, a la oposición, para ser custodios de sus derechos, digamos, para ir a esta Constitución a garantizar que no se retroceda, que se amplíe derecho y que se diseñe un mejor Estado. Y en ese sentido yo puedo decir misión cumplida, digamos, porque el peronismo, que es un partido que ha gobernado esta provincia tantas veces y que sabe, digamos, conoce el Estado y lo defiende, que eso también me parece que es algo importante. Nosotros fuimos a esta convención a defender un Estado que sea mejor que el que tenemos hoy, que sea más eficiente, pero a defender la intervención del Estado como elemento igualador. Y me parece que en ese sentido hemos podido asumir un rol que mejoró muchísimo el texto constitucional, porque, bueno, fueron 2 meses de trabajo y de muchas situaciones pequeñas que solo los que lo vivimos las vamos a tener en la memoria y demás, y la gente ve el resultado final, pero que realmente en el paso a paso nosotros incorporamos muchas cuestiones que hacen a un mejor texto constitucional. Esto que te digo
de todo el capítulo de democracia directa y medidas de participación ciudadana es una propuesta del peronismo y se incorporó, digamos, en consenso con el resto, bueno, con el oficialismo fundamentalmente, que somos los dos bloques que impulsamos finalmente el texto. Así que la verdad yo estoy conforme y creo que el peronismo desempeñó el rol histórico que teníamos que jugar en este proceso. Diputada, gracias por venir a la radio. No, gracias a vos. La diputada provincial Lucila de Ponti, convencional constituyente saliente, que acaba de jurar el texto el último viernes, ya en vigencia en la provincia. 8:54. Ya volvemos. Hay mucho más en El Primero de la Mañana. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendente